Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos entonces al día 35 de la lectura de la Ley del Uno. Estamos con el libro 2, sesión 48. Fue la que vimos ayer y creo que hasta hoy podríamos terminar con este libro, si avanzamos lo suficiente. Vamos a darles unos minutos a nuestros usuales lectores para que ingresen al chat. Y mientras voy a bajar muy rápidamente el libro 3. Mientras escuchamos un poco la música, me avisan cuando estén por ahí. ¿Quién está por ahí? Muy buenos días. Amael, ahí está Amael. Perfecto, no te podía contestar porque justo me estaba preguntando para comenzar la lectura. Estoy incluso aquí bajando el libro 3, que ya lo tengo pronto porque estamos por terminar el libro número 2. Y seguimos sacando conclusiones. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Querido Moael, para vos, creo que no estuviste en la lectura de ayer. Estuvimos hablando de los diferentes cuerpos que tiene nuestro sistema energético, ¿verdad? Voy a alejar un poco la pantalla. Y estuvimos hablando de que el cuerpo del rayo amarillo es el cuerpo que se integra el cuerpo potencial que se materializa, ¿verdad? Y es el cuerpo físico que usamos en esta encarnación. Se hablaron de los otros cuerpos que son potenciales y cuáles se activan en qué momento. Así que bueno, lindo material para repasar para los que no lo vieron. Y hablamos un poquito de la muerte y se habló del proceso, ¿verdad? Que existe y de cómo muchos seres ni siquiera se dan cuenta que están muertos y continúan transitando la vida normal como si fueran seres encarnados. Hola Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, hablamos también, dice Ra, a medida que se aproxima la cosecha, los que albergan mayor cantidad de luz y de amor estarán en primera línea, digámoslo así, para la experiencia de la encarnación, gracias a su propia naturaleza y sin necesidad de supervisión, ¿verdad? Estos son los que están en el mundo etérico del otro lado. Hola Mati. Digamos que tienen preferencia los que están más listos para la cosecha. Un día especial hoy, quizás un día en el que he aprendido cosas nuevas, entendido cosas nuevas a medida que fui realizando mi trabajo el día de hoy. Empecé temprano en la mañana escuchando una sesión en vivo de un canalizador en Estados Unidos al cual sigo mucho, me gusta el trabajo que hace, creo que lo he nombrado antes, es Rob Gauthier. Su material está todo en inglés, es muy buen material. Creo que Rob Gauthier, Darry Lanka podrían ser los dos mejores canalizadores. Bueno, Abraham también hace muy buen trabajo. Son tres canalizadores, los tres americanos que me gustan mucho, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de hacer una pregunta en esa canalización y para los que estén en la meditación más tarde entonces voy a comentar con ustedes. Pero sí he sentido hoy, por ejemplo, hablando de este despertar de conciencia, de estas energías que están entrando, siento una liviandad muy diferente de alguna manera. Entendí que vamos transmutando
aquello que de esta vida o de otras, incluso porque justamente me llegó un texto que hablaba de eso, vamos transmutando lo que de esta vida o de otras ha quedado rezagado, ¿verdad? Y a veces lo sentimos como cansancio, pesadez, algún dolor. Mucha gente lo experimenta también como una especie de tristeza. Hay muchos síntomas que se dan en este despertar de conciencia, en este camino, que no es otra cosa al final que esa transmutación de energías que han quedado bloqueadas en nuestro centro de energía. Hola Miriam, hola Ninosca, Ana Elena, Sarelda, bienvenidas todas. Entonces, vamos a través de estas energías que están ingresando, vamos transmutando, vamos desbloqueando todas estas cosas a medida que hacemos nuestro trabajo personal. Vamos desbloqueando y vamos abriendo los ojos, sintiéndonos mejor, vamos transmutando cosas que teníamos ahí todavía pendientes en el tintero. Así que no se preocupen, todo va a salir bien, todo se va a resolver. Tengan confianza de que, como hemos leído aquí, como lo hemos visto, esto es un proceso muy minucioso, muy bien cuidado, que está muy bien planeado. Hay seres de una evolución altísima que están al tanto de todo y trabajando en todo. Entonces, esta manifestación, un poquito de caos, si se quiere, social, es, recuerden, simplemente una manifestación de la conciencia colectiva que sirve como catalizador para los cambios que cada uno deba realizar, ¿verdad? Cada uno ve esta realidad de una manera diferente y le sirve como catalizador para desbloquear o para experimentar aquello que hayan querido experimentar, ¿verdad? Cada uno ve esta situación desde un punto de vista diferente. Hola Verónica, buenas tardes, buen día para ti. Entonces, importante ir entendiendo estos conceptos. A veces el libro puede parecer un poquito denso, pero mi intención es que vayamos a lo profundo de los conceptos metafísicos para entender lo que ocurre en nuestra vida física, ¿verdad? Que muchas veces nos vemos acorralados, si se quiere, por esta forma de pensar tan material de que esto es una vida física y nada más, ¿verdad? Entonces yo soy un fiel creyente que, entendiendo las bases de la espiritualidad y la metafísica, porque incluso hasta decir espiritualidad suena mal para muchas culturas, ¿verdad? Entendiendo las bases de esto, vamos entendiendo qué es lo que nos pasa, qué es lo que estamos viviendo en nuestra vida, cuál es la razón de todo eso. Entonces es importante. Sé que puede el libro parecer tedioso, pero es importante entender estos conceptos, entender desde la base y tener paciencia que pensar de que lo que no entendemos hoy quizás lo podamos entender mañana. Hay muchas cosas que a mí me ha sucedido de esa manera. Lo hemos he ido recopilando el material, pero no lo he podido decodificar en el momento, ¿verdad? Después, con el tiempo y a través de otros materiales, a través de mediante la madurez que uno va adquiriendo en el camino, va entendiendo las cosas. Entonces, como les digo, un día muy, muy interesante el que tuve hoy, muy contento. Quizás eso también me ayudó a cambiar, a entender algunas cosas, y después de esta sesión se los voy a comentar. Entonces, dice Luisito, hola, buenos días, ¿cómo andás Luis? Un abrazo. Dice Sarela, hasta que todos subamos nuestra vibración va a durar esta situación, nos va a tomar años entender a todos. Sí, yo creo que va a tomar un tiempito que todos lo entendamos, pero como lo vimos aquí también, no todos los tenemos que entender. Vimos aquí en el libro que en este mundo existe una variedad muy amplia de niveles de evolución espiritual, ¿verdad? Vimos que hay seres que provienen específicamente de la evolución de la Tierra, otros vienen de otros planetas, vienen de Maldek, vienen de Marte, etcétera, etcétera, vienen de planetas de todas partes, ¿verdad? Porque esto se ha transformado en una escuela muy, muy importante en el universo, ¿verdad? Y hay aquí, hello Dimple, thank you, hay aquí escrito un plan cósmico que está muy minuciosamente atendido y planificado, ¿verdad? Y entonces
a nosotros nos puede parecer todo esto muy difícil o muy desorganizado o muy terrible, pero todo tiene una razón de ser. Como digo, no creo que a Dios se le haya escapado la creación de sus manos, e incluso creo que lo hablábamos ayer con Amael, creo que fue con él. Incluso si nos ponemos a ver, después que entendimos realmente lo que dice este libro, si la galaxia entera dejara de existir mañana, por la razón que sea, nosotros como seres espirituales seguiríamos existiendo. La energía de la galaxia también seguiría existiendo, porque la galaxia es una manifestación de una conciencia superior, ¿verdad? Eso es lo que es. La galaxia, Vía Láctea y todas las galaxias es una manifestación de una conciencia superior, así como nosotros somos una manifestación de una energía superior, ¿verdad? Que al final todo conforma la unidad, el uno o Dios, como lo quieran llamar, que es otra palabra también que está muy mal vista en muchas culturas. Increíblemente es así. Muchas culturas no se atreven ni a mencionar la palabra Dios porque la religión en sí ha ensuciado tanto esta palabra que bueno, creo que son dos palabras que cuestan mencionarlas, ¿verdad? Espiritualidad y Dios. Por lo menos en Uruguay creo que así pasa, ¿verdad? Cuando hablamos de espiritualidad la gente se asusta y piensa que es algún tipo de vudú extraño, ¿verdad? Y cuando hablamos de Dios la gente piensa, bueno, otro religioso más, ¿verdad? Pero Dios no tiene nada que ver con la religión. En definitiva, mis queridos amigos, bienvenida Claudia, vamos a continuar con la sesión 49 del 27 de abril de 1981. Dice, soy Ra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estamos en comunicación con vosotros. La presentación, cada vez que Ra se va a comunicar, él dice, soy Ra. Hay una razón muy específica para esto también. Creo que no lo hablamos, pero entendamos que es un personaje bastante adelantado en su evolución con respecto a la nuestra y hace las cosas por una razón. Cuando hay comunicaciones de este tipo, también puede haber interferencia, ¿verdad? Pero no puede haber una interferencia con una mentira explícita, digamos, por decirlo de alguna manera. Por eso él especifica, soy Ra. Estoy en comunicación con vosotros, soy yo, ¿verdad? Alguien no podría decir soy Ra, aunque ustedes digan, no, pero esto los seres negativos pueden decir lo que quieran. No, no es así, porque ellos tienen que usar sus truquitos para engañar, digamos, vamos a poner de una manera simple, y no pueden ir en contra de las leyes universales, porque se despolarizan, como hemos visto aquí también, ¿verdad? Ellos también están sujetos a las leyes universales y se despolarizarían en caso de cometer una flagrante mentira, ¿verdad? Entonces se utilizan el engaño. De la misma manera que en este mundo los que hacen las cosas que a nosotros nos parecen horrorosas, malas, malévolas y demás, utilizan el engaño para hacerlas. ¿Y cómo lo hacen? Hacen uso de los medios de difusión masivos para decirles todo, absolutamente todo lo que van a hacer. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos autorizando a que ellos hagan lo que quieren hacer porque no hemos puesto oposición o no hemos dicho no, ¿verdad? Esa es una palabra muy potente, no. Y ese es el asunto, porque desconocemos las realidades espirituales. Entonces él dice, soy Ra, ¿verdad? Se presenta y dice, cada vez que va a hablar, él dice, soy Ra. Y de nuevo, quiero hacer un poquito de énfasis en esto porque tienen que darse cuenta, tienen que ver cuáles son las pistas que han dejado a su alrededor. Miren las películas. En realidad todo lo que está sucediendo en este mundo está expuesto, está en los medios, hay artículos de absolutamente todo, no hay nada que esté escondido, absolutamente nada. Alguien puso un artículo, alguien hizo una película, alguien hizo un video, alguien habló de esto. Después
a través de muchas maneras que las fuerzas de inteligencia utilizan, se desvía la atención, pero todo les fue dicho y entonces nosotros autorizamos. Por eso, el estar consciente de esto, de cómo funciona la espiritualidad, la metafísica, nos hace ganar nuestro poder. Son cosas que me gusta ir diciendo, que no quiero que queden para atrás porque son muy importantes, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos una película de guerra y disfrutamos la película de guerra y nos regocijamos con las balas y las cuchilladas y los muertos y la violencia, bueno, estamos de alguna manera autorizando eso, de alguna manera estamos asintiendo a ese tipo de contenido, ¿verdad? Y como les dije, todo es intención. Entonces, de la manera que nosotros nos movemos en nuestro ambiente es lo que vamos a manifestar. Entonces, se ha creado todo esto y aquí está nuestra manifestación. Lo bueno es que podemos cambiarla sabiendo cómo funciona el sistema de la espiritualidad, ¿verdad? Dice el interrogador: ¿podrías indicarnos el estado del instrumento? Dice: soy Ra, es como se ha indicado anteriormente. Bueno, dice el interrogador: me preguntaba lo siguiente. En una sesión anterior mencionasteis los sonidos en el oído izquierdo y el derecho, y el que el cerebro izquierdo y el derecho guardan cierta relación con las polaridades del servicio al yo y el servicio al prójimo. ¿Podrías explicarlo? Anoten esto, Anoten esto porque también importante. Ahora van a ver por qué. Esta es la página 134, la sesión 49 del 27 de abril de 1981. Porque la idea de esto no es solo tener el conocimiento del libro, como quien lee un libro de cocina, sino que hay que incorporar los conocimientos y empezar a utilizarlos, porque vimos claramente que para pasar a la siguiente fase necesitamos activar nuestros centros de energía, ¿verdad? Empecemos a trabajar con la magia, en definitiva. Esto es lo que es. Dice, los sonidos en los oídos, ¿verdad? Soy Ra. Los lóbulos de vuestro complejo cerebral físico utilizan energía eléctrica débil de modo similar. Por lo que respecta a la polaridad, la entidad que se rige por la intuición y el impulso equivale a la gobernada por el análisis racional. Ambos lóbulos pueden utilizarse para el servicio al yo o para el servicio al prójimo. Puede parecer que la mente racional o analítica tendría mayor posibilidad de seguir con éxito la orientación negativa, debido al hecho de que, en nuestra comprensión, demasiado orden es, por esencia, negativo. Sin embargo, esa misma capacidad para estructurar conceptos abstractos y analizar los datos de la experiencia puede ser la clave para una rápida polarización positiva. Puede decirse que aquellos en los que predominan las capacidades analíticas tienen en cierta forma más trabajo para la polarización. En función de la intuición, la función de la intuición es guiar a la inteligencia. En vuestra ilusión, el predominio de una intuición desenfrenada tiende a impedir que la entidad alcance mayor polaridad, debido a los caprichos de la percepción intuitiva. Como podéis ver, estos dos tipos de estructura cerebral deben estar equilibrados para que la suma neta del catalizador de la experiencia sea la polarización y la iluminación. Pues, sin la aceptación por la mente racional del valor de la facultad de la intuición, se ahogan los aspectos creativos que facilitan la iluminación. Existe una correspondencia entre derecha e izquierda y entre positivo y negativo. La red de energía que rodea vuestros cuerpos contiene polarizaciones bastante complejas. La zona izquierda de la cabeza y del hombro superior es considerada más generalmente la polarización negativa, mientras que la derecha lo es de la polarización positiva en términos magnéticos. Esta es la razón del sentido de esos sonidos para vosotros, ¿verdad? Hay muchos que sienten como sonidos en los oídos, se expresan de muchas maneras, ¿verdad? A veces sienten como si fuera un pequeño tamborcito de un lado o del otro. Si ustedes prestan atención a esto, si ustedes se sutilizan lo suficiente
y comienzan a prestar atención a esto, es de alguna manera esa intuición que les está diciendo qué características tiene algo. Si están enfrente a una situación y ustedes prestan atención a su cuerpo, pueden llegar a sentir un tintineo o algún tipo de sonido en el oído derecho o izquierdo, y eso les va a dar una indicación de cuál es la polaridad de la situación a la que están enfrentados, o a la persona a la que están enfrentados o con la que están teniendo una experiencia, ¿verdad? Entonces, esto es una clave muy, muy importante para que puedan empezar, para el que no lo está haciendo, a guiarse por la intuición. Y es importante también ver que necesitamos una capacidad analítica, ¿verdad? No saltar ante una intuición como si fuera lo que hay que hacer. En definitiva, podemos llegar a tener esa intuición de algo, pero también sirve que lo analicemos, ¿verdad? Que con detenimiento podamos entender las cosas. Dice Mael, el punto crítico de inflexión es la aceptación o negación, a ir cambiando al ir descubriendo nuevas verdades. Exacto, bueno, ¿qué te parece, no? Tenemos que ir cambiando, no podemos pensar de quedarnos de la misma manera, porque si no, ahí sí, nuestra capacidad de analizar estaría muy, muy detenida, ¿no? Si no quisiéramos cambiar. Nunca lo había asociado, dice Alicia, muy bueno, sí, totalmente. Existe ese tintineo en los oídos, hay muchísimas cosas que se pueden ir trabajando a través de este libro y a través de entender realmente lo que quiere decir, ¿verdad? La magia sí existe. Mi hija me pregunta, papá, ¿la magia existe? Sí existe, hija. Le digo, no existen. Bueno, claro, no existe la magia como la aparecen en la televisión, ¿no? Pero sé de grupos que se han juntado y han materializado cosas. Conozco gente que puede hacer doblar la cuchara como en la película de Neo. Entonces, sí, la magia existe. Pero ¿qué es la magia? La magia es la magia de la conciencia, el entender de que todo es energía y que estamos en una manifestación energética de algo superior, y que con la correspondiente disciplina y cuidado podemos llegar a utilizar estas energías sutiles muy, muy eficazmente, ¿verdad? Por eso la energía y la intención que le pongamos a las cosas. Dice el interrogador, ¿podríais detallar las polaridades positivas y negativas en general y cómo se aplican a los individuos, los planetas, etcétera? Creo que existe una correlación, pero no estoy seguro. Bueno, antes que siga, quisiera hacer la salvedad. Entonces, para mí, y como lo dice acá, ¿verdad? Cuando tengo el golpecito en el oído derecho, me está diciendo que es algo positivo. Cuando tengo el golpecito en el oído izquierdo, me está diciendo que es algo negativo, ¿verdad? Entonces, ¿podrías detallar, dice el interrogador, las polaridades positivas y negativas en general y cómo se aplican a los individuos, los planetas, etcétera? Creo que existe una correlación, pero no estoy seguro. Dice Ra, efectivamente existe una correlación entre el campo energético de una entidad de vuestra naturaleza y los cuerpos planetarios, pues toda la materia se construye por medio de la tensión dinámica del campo magnético. En ambos casos, las líneas de fuerza pueden considerarse perfectamente como las espirales entrelazadas de una trenza de cabello. De esta forma, lo positivo y lo negativo se entrelazan para formar relaciones geométricas en los campos energéticos, tanto de las personas, como llamaríais a los complejos mente, cuerpo, espíritu, como de los planetas. El polo negativo es el polo sur o inferior. El polo norte o superior es el polo positivo. El cruce de estas energías en espiral forman los centros energéticos primarios, secundarios y terciarios. Estáis familiarizados con los centros de energía primarios del complejo corporal físico, mental y espiritual. Alrededor de algunos de ellos giran los puntos secundarios del cruce de los centros de orientación positiva y negativa. Puede considerarse que el centro del rayo amarillo tiene centros de energía secundarios en el codo, la rodilla y los cuerpos sutiles de una ligera distancia del vehículo físico, en puntos que describen diamantes en la zona umbilical que rodea el cuerpo de la entidad. Puede examinarse cada uno de los centros energéticos secundarios.
Algunos de vosotros trabajan con estos centros de energía y a esto lo llamáis acupuntura. Sin embargo, cabe hacer notar que con frecuencia se producen anomalías en la ubicación de dichos centros de energía, de forma que la precisión científica de esta práctica queda en tela de juicio, como la mayoría de los intentos de precisión científica no tienen en cuenta las cualidades únicas de la creación. ¿Verdad? Aquí hay muchísimo material. Somos energía y esta energía, como todo, fluye, como cualquier batería, fluye entre los polos, ¿verdad? Positivo, negativo a positivo. Y está mostrando aquí cómo nuestro cuerpo tiene distintos puntos de energía que son, por decirlo de alguna manera, sucursales de los principales, ¿verdad? Y cómo se puede trabajar con estos centros de energía para el que tiene, por supuesto, la cualidad y el entrenamiento. Dice, el concepto más importante que debe comprenderse sobre el campo de energía es que el polo inferior o negativo atraerá la energía universal hacia él desde el cosmos. A partir de ahí avanza para reencontrarse y reaccionar con la energía positiva en espiral que desciende desde el interior. La medida del nivel de actividad del rayo en una entidad es la posición en la que la energía exterior del polo sur se encuentra con la energía interior positiva. Bueno, un montón de cosas que no nos aportan tanto, pero vamos a ir leyéndolos y lo dejamos en el tintero mental, como les digo, y algún día nos va a resonar o vamos a encontrar otra información y podremos trabajar en eso más a fondo. Dice, a medida que la entidad se polariza, ese punto se desplazará hacia la parte superior. Vosotros habéis llamado a este fenómeno la Kundalini. Sin embargo, valdría más pensar en ello como el lugar de encuentro de la comprensión vibratoria, digamos cósmica e interna. Tratar de elevar el punto de ese encuentro sin comprender los principios metafísicos del magnetismo del que depende es invitar a un gran desequilibrio, ¿verdad? Hay mucha gente que practica la Kundalini Yoga y otras técnicas. Mucha gente lo hace ¿cómo les podría decir? Con mucha liviandad, ¿verdad? Son cuestiones importantes y conozco gente que ha despertado esta energía Kundalini, ¿verdad? Esta energía que va subiendo, se representa como las serpientes que se van envolviendo, ¿verdad? A través de nuestro centro de energía hasta lograr el despertar de los puntos. Y han sido experiencias muy, muy fuertes energéticamente, experiencias muy, muy fuertes, ¿verdad? Incluso para muchos son experiencias traumáticas, incluso porque cuando esta energía sube, rompe con todos los bloqueos y se pueden producir grandes desequilibrios, como lo dice aquí bien claro, ¿verdad? Dice, tratar de elevar el punto de ese encuentro sin comprender los principios metafísicos del magnetismo del que depende es invitar a un gran desequilibrio, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo hagan, pero hay que hacerlo con las personas correctas, con el entrenamiento correcto, con la sabiduría necesaria para poder lograr esto de una forma balanceada. Hola Cecilia. Dicen, Elena, ¿es un golpecito o un zumbido? O pueden ser ambos. Yo creo que pueden ser ambos, Pueden ser ambos. Incluso muchos están sintiendo el zumbido, pero también eso es una cuestión de frecuencias. Ahora, para mí es un golpecito. Pero el zumbido hay mucha gente que lo está manifestando por este incremento de la energía, ¿verdad?, que estamos teniendo en el planeta. Pero depende, porque no lo descarto, cuidado, depende de cada uno y tienes que empezar a ver cuándo viene este zumbido, por qué se está produciendo este zumbido, en qué situación estás y si tiene relación con la situación en la que estás o es simplemente por el aumento de frecuencia vibratoria del planeta. Alicia dice ambos, ¿ok? Así que a tenerlo en cuenta. Yo, por eso, a mí se me manifiesta como un golpecito, pero conozco a mucha gente que tiene el zumbido. Dice el ilustrador, ¿qué proceso sería recomendable para el correcto despertar de la Kundalini? ¿Qué valor tendría? Dice Soyra, la metáfora de la serpiente enroscada, que es atraída hacia la parte superior,
es sumamente apropiada para que recapacitéis sobre ella. Es lo que tratáis de hacer cuando buscáis. Existen, como hemos afirmado, grandes malentendidos relativos a esa metáfora y a la naturaleza de la consecución de ese objetivo. Debemos generalizar y solicitaros que comprendáis el hecho de que esto, en efecto, resta utilidad a lo que compartimos con vosotros. Sin embargo, como cada entidad es única, las generalidades son nuestra carga necesaria cuando nos comunicamos con vosotros para vuestra posible iluminación. Dice, tenemos dos tipos de energía. Como entidades de no importa qué color verdadero de esta octava, y se refiere a nuestros puntos de energía, tratamos de desplazar el lugar de encuentro de las naturalezas interior y exterior a un punto cada vez más avanzado o más elevado de los centros energéticos. Los dos sistemas de enfocar esta tarea como un método práctico son, en primer lugar, la fijación en el interior del yo, de las experiencias que son atraídas hacia la entidad desde el polo sur. Cada experiencia deberá observarse, experimentarse, equilibrarse, aceptarse y asentarse en el interior del individuo. A medida que la entidad gana una autoaceptación y toma de conciencia del catalizador, la localización de la fijación confortable de estas experiencias elevará a la nueva entidad de verdadero color. La experiencia, no importa la que sea, será fijada en el rayo rojo y considerada en función de su contenido de supervivencia y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a repasar aquí el concepto. Dice, cada experiencia deberá observarse, experimentarse, equilibrarse, aceptarse y asentarse en el interior del individuo, ¿verdad? Eso es el trabajo que tenemos que hacer. Vinimos a aprender ciertas cosas, entonces cuando tenemos las experiencias, esos son los pasos que tenemos que seguir para realmente integrar la experiencia de la manera correcta. Dice Sarela, yo tengo el zumbido a veces muy fuerte, sí. Hay gente que incluso el zumbido lo encuentra muchas veces molesto y bueno, hay técnicas también para poder de alguna manera controlarlo, pero bueno, eso escapa. En este momento no me acuerdo exactamente, pero hay que trabajar con la energía en ese sentido, ¿verdad? Dice Ra, cada experiencia será secuencialmente comprendida por el complejo mente, cuerpo, espíritu, primero en términos de supervivencia, después en términos de identidad personal, después en términos de relaciones sociales. Vean cómo va subiendo los puntos de energía, ¿verdad? Porque cuando habla de supervivencia es el chakra raíz, el rayo rojo, ¿verdad? Después en términos de identidad personal, que es el rayo naranja, en términos de relaciones sociales, que es el rayo amarillo. Dice después en términos de amor universal, que es el rayo verde, verde o corazón. Después en términos de cómo la experiencia puede engendrar la comunicación espontánea, el rayo azul. Después en términos relativos a la forma en que la experiencia puede relacionarse con energías universales, el rayo índigo. Y finalmente en términos de la naturaleza sacramental de cada experiencia o el chakra corona, ¿verdad? Cada experiencia entonces la van subiendo a través de todos esos colores, digamos, vamos analizando de esa manera para poder integrar correctamente cada experiencia. Voy a abrir un poquito la ventana aquí. Dice, mientras tanto, el creador se encuentra en el interior y eso es lo más importante y de lo que no hablamos muy a menudo en general en la sociedad, ¿verdad? Ya que, como dije, el término Dios está un poquito mal usado. Entonces, el creador se encuentra en el interior. Todos somos parte del creador, todos tenemos ese Dios interno, ¿verdad? Así que a entender este concepto. Dice, en el polo norte,
y no se refiere al polo norte geográfico, sino al polo norte en el cuerpo en términos de energía. Dice, en el polo norte la corona se encuentra ya sobre la cabeza y la entidad es un dios en potencia. Esta energía se suscita por su humilde confianza y aceptación mediante la meditación y la contemplación del yo y del creador. El punto donde confluyen estas energías es donde la serpiente habrá alcanzado su cima. Cuando esta energía desenroscada se aproxima al amor universal y al ser radiante, la entidad alcanza un estado en el que la aptitud para la cosecha está a punto de producirse, ¿verdad? Vamos a ir subiendo esa viborita hasta que llegue a nuestro corazón, ¿verdad? Dice, cuando esta energía desenroscada se aproxima al amor universal y al ser radiante, la entidad alcanza un estado en el que la aptitud para la cosecha está a punto de producirse. Vamos con esto. Dice el interrogador, ¿recomendáis una técnica particular de meditación? Dice Soyra, no recomienda. Una técnica particular no. Dice el interrogador, ¿tiene mejores resultados para la meditación dejar la mente tan vacía como sea posible y dejar que se agote su actividad, por así decir? ¿O es mejor concentrarse en la meditación sobre algún objeto o concepto? Técnicas de meditación, ¿verdad? Esto también, importante. Dice, esta va a ser la última pregunta. Cada uno de los dos tipos de meditación es útil por una razón específica. La meditación pasiva, que implica una mente serena y vaciar la maraña característica de la actividad de vuestro complejo mental, es eficaz para aquellos cuyo objetivo es alcanzar un silencio interior como base desde la que escuchar al Creador. Es una herramienta útil y práctica y con diferencia el tipo de meditación más generalmente utilizado frente a la contemplación o la oración, ¿verdad? Más utilizado. El tipo de meditación que podría denominarse visualización no tiene como objetivo lo que se contempla en la meditación misma. La visualización es una herramienta del adepto. Los que aprenden a mantener imágenes visuales en la mente desarrollan un poder interno de concentración que puede trascender el aburrimiento y la incomodidad. Cuando esa capacidad ha cristalizado en el adepto, éste puede entonces polarizarse conscientemente sin una acción externa, lo que puede tener un efecto en la conciencia planetaria. Esa es la razón de la existencia de la denominada magia blanca. Solo los que desean trabajar en la consecución de la elevación consciente de la vibración planetaria hallarán la visualización como un tipo de meditación particularmente satisfactorio. Importante este párrafo, ¿eh? Ese es el camino del adepto, buscar en la meditación la visualización y mantener una imagen fija, y esto ya ven que tiene un montón de beneficios, ¿no? Pero bueno, aquí donde estoy yo hay muchos centros holísticos, como se llama, ¿verdad? Hay una cultura muy, muy amplia en la meditación y en diferentes técnicas de sanación por energías, etcétera, etcétera, que todavía en la parte oeste del planeta no es tanto, ¿verdad? Bueno, lo que es Europa tampoco, Norteamérica, Sudamérica está llegando, hay lugares por supuesto que sí, hay gente que lo hace, pero no tan fuertemente como en estas partes del mundo, ¿verdad? En la que me encuentro ahora. Dice, la contemplación o la consideración en un estado meditativo de una imagen o de un texto inspirador también es sumamente útil entre vosotros. Y la facultad de la voluntad llamada oración lo es igualmente en potencia. Que sea una actividad útil o no depende totalmente de las intenciones y de los objetivos del que ora. ¿Verdad? Estamos hablando de magia blanca y lo pone entre comillas, por supuesto, ¿verdad? Ya cuando logramos esta capacidad de visualización
podremos manifestar cosas muy rápidamente. Entendamos que todo a nuestro alrededor es una manifestación. Como estamos en un plano vibratorio muy denso, la manifestación lleva tiempo. A medida que subimos en los planos vibratorios, la manifestación se da con mayor rapidez. Entonces, para lo que nosotros podría ser manifestar un auto, y eso demora 10 años, en la quinta densidad puede demorar 5 minutos, ¿verdad? Recordemos que por el material que nos dan, muchos seres manifiestan su nave espacial a través del pensamiento, ¿verdad? Recordemos cómo Ra indicó aquí que ellos manifestaron la pirámide, la gran pirámide de Giza, a través de la forma pensamiento. Entonces, vean el volumen de lo que estamos hablando aquí, vean la increíble capacidad, ¿verdad?, de la conciencia. Dice el interrogador, la pregunta clásica de si pueden hacer algo para mejorar el contacto. Habla un poquito del apoyo cervical de Carla. Se despide. Como siempre, dice: soy Ra, os dejo en el amor y la luz del infinito creador. Id pues y regocijaros en el poder y la paz del infinito creador Adonai. Sesión 50 del 6 de mayo de 1981. Si tienen alguna pregunta, la van dejando en la cajita de comentarios, algo que quieran decir. Seguimos. La clásica introducción. Le pregunta cómo está Carla. Y dice que bueno, que todo como antes. El interrogador dice: en la última sesión afirmasteis que las experiencias son atraídas hacia la entidad a través de su polo sur. ¿Es posible explicar y proporcionar una definición de lo que entendéis por esto? Soy Ra. Es necesaria cierta reflexión para adoptar la perspectiva correcta desde la que comprender el sentido de la información mencionada. El polo sur o negativo atrae lo magnetizado hacia él, y ocurre también con el complejo mente-cuerpo-espíritu. La afluencia de experiencia proviene del polo sur, aunque esta podría pareceros una explicación simplista. Lo único que cabe especificar es que el rayo rojo, centro energético fundamental o raíz del vehículo físico, al estar situado en la parte inferior, tendrá la primera oportunidad de reaccionar ante cualquier experiencia, ¿verdad? El rayo rojo es la que tiene la primera oportunidad de reaccionar. Todo tiene una razón, es increíble, ¿verdad? Porque al final sí, cuando se nos pone algo adelante empezamos, si nos ponemos a pensar, a reaccionar desde abajo hacia arriba en general, ¿no? Por supuesto que después el control hace que lo trabajemos de diferente manera. Dice: lo único que cabe especificar es que el rayo rojo, centro energético fundamental o raíz del vehículo físico, al estar situado en la parte inferior, tendrá la primera oportunidad de reaccionar ante cualquier experiencia. Solo de esta forma podéis ver un punto físico del polo sur identificado en el centro energético raíz. En cada faceta de la mente y del cuerpo, la raíz o el fundamento recibirá la oportunidad de operar en primer lugar, ¿verdad? Es el sentido de supervivencia. Lo dice aquí. Pregunta Ra en este caso, dice: ¿cuál es la oportunidad si no la supervivencia, verdad? Siempre nuestro instinto de supervivencia es el que prevalece en primera instancia, ¿verdad? Dice: ¿cuál es la oportunidad si no la supervivencia? Esa es la posible respuesta de la raíz. Características de las funciones básicas, tanto para la mente como para el cuerpo. Descubriréis que ese instinto es el más poderoso y una vez que ha sido equilibrado se produce una gran apertura para el que busca. El polo sur deja entonces de bloquear los datos de la experiencia y los centros energéticos superiores de la mente y del cuerpo reciben la oportunidad de hacer uso de la experiencia atraída hacia él. Lo vamos a dejar por aquí, ¿verdad? Comentando esto. Se nos presenta una experiencia ante nosotros y el primero que va a reaccionar es el rayo rojo, la raíz, que es nuestro instinto de supervivencia. Entonces, a medida que nosotros vamos balanceando
nuestros rayos de energía inferiores, vamos a permitir que esa experiencia vaya subiendo a los otros puntos de energía para que podamos ir aceptando, incorporando y realizar todos estos pasos que hablamos anteriormente, ¿verdad? Ya desde el momento en que dejamos de reaccionar instintivamente a través del rayo rojo, dejamos de reaccionar con este sentido de supervivencia, podremos entonces pasar al siguiente nivel. Una vez que dominamos ahí, pasamos al siguiente nivel. Después llegamos al corazón y vamos a reaccionar ante los catalizadores, ante las experiencias que se ponen ante nosotros desde el corazón, ¿verdad? Después podremos comunicar, después podemos ver cómo influye con el resto del universo y etcétera, etcétera, ¿verdad? Así seguir como se mencionó aquí. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miriam es mi mamá. Mamá me mira, bueno, aquí está. Preguntas hasta aquí, algo que quieran comentar, es el momento de hacerlo y vamos a cerrar la sesión recordando entonces que mañana vamos a continuar con esta sesión 50, estamos sacando cosas muy interesantes de este libro, importante el continuar entonces con estos 5 minutos de entendimiento de cómo hemos enfrentado las experiencias durante nuestro día. Si no han tenido todavía ninguna cosa que evaluar para ese día, estúdienlo para el día anterior o vayan más atrás en su vida y estudien cada experiencia y vean a través de qué rayos de energía pudieron, o a través de qué rayos de energía respondieron a esas experiencias que tuvieron a lo largo de su vida. Entonces eso es parte del trabajo espiritual para integrar las experiencias que hemos tenido, que al final es lo que venimos a hacer a este planeta. Les mando un gran abrazo entonces, si no hay más nada que hablar, me despido y nos vemos a las 12:10 hora de Uruguay, que van a ser para mí las 7:10 de la tarde aquí en Dubái. Les mando un gran abrazo, que pasen bien, chao, chao, chao.